Bueno, sería bueno comenzar analizando el cambio climático efectivamente como un reto global, pero no solo como un reto ambiental. O sea, es un reto ambiental, pero a su vez un reto para el desarrollo. Es decir, que debemos analizar el cambio climático necesariamente en un contexto más amplio que considere, por supuesto, las cuestiones del desarrollo y también considere el vínculo de este problema ambiental con otros importantes problemas ambientales. Y en este sentido, recordar que en las últimas décadas se han agravado estos problemas ambientales, se ha agravado el deterioro del medio ambiente, el agotamiento de recursos naturales, y es así como los indicadores, por ejemplo, de pérdida de diversidad biológica, todo lo relativo con los problemas de contaminación de las aguas internacionales, los problemas de deforestación, los problemas de desertificación. Se ha registrado un avance en esas direcciones, es decir, lo que reflejan los indicadores. Si tomamos como referencia, por ejemplo, el índice del informe Planeta Vivo, que se refiere a la salud de los ecosistemas y al estado de la biodiversidad en el mundo, hemos señalado en la conferencia anterior cómo ese indicador de la salud de los ecosistemas y sobre todo del estado de la biodiversidad se deterioró en alrededor de un 30% en el periodo que va desde comienzo de la década de 1970 hasta los años más recientes. Es decir, ha habido un agravamiento de todas esas problemáticas, de todos esos retos, y el cambio climático está relacionado con muchos de ellos. Así, por ejemplo, un reforzamiento del efecto invernadero, un agravamiento del cambio climático afecta necesariamente a la biodiversidad, tiende a extinguirse, a aumentar la tasa de extinción o la manera en que muchas de esas especies se ponen en riesgo como resultado de las altas temperaturas. Pero también hay vínculos, por ejemplo, con los bosques, con la conservación de los bosques. En la misma medida en que aumentan las temperaturas, se hacen mucho más frecuentes los incendios forestales, se pierden bosques, lo que a su vez afecta a la biodiversidad. La desertificación también está muy vinculada con el avance de la desertificación, con las altas temperaturas, es decir, que hay una estrecha vinculación, una interrelación entre estos distintos fenómenos ambientales, tanto a escala global como a escala regional y a escala local, que es importante seguirla de cerca, esa interrelación, sobre todo a la hora de pensar en adopción de políticas, en toma de decisiones para hacer frente a problemas de esta naturaleza, ya que si no se tiene debidamente en cuenta esta interrelación, se corre el riesgo de que tratando de resolver algunos de estos problemas se refuercen los otros. Ese es un tema fundamental. Y sobre todo la necesidad de verlo también en un contexto en que se tengan en cuenta los aspectos económicos, los aspectos sociales, los aspectos ambientales, es decir, ese tratamiento integrado del tema de la sostenibilidad. Ahora, dicho eso, sería bueno recordar también lo que decíamos en la conferencia anterior con relación a la huella ecológica, la manera en que se ha aumentado esa huella ecológica entendida como el impacto del hombre sobre el medio en términos de deterioro ambiental y de agotamiento de recursos naturales. Y decíamos que esa huella ecológica se ha duplicado desde mediados de la década de 1960 hasta la actualidad, y cómo de continuar estos patrones de producción y consumo actuales, sencillamente se pudieran necesitar 2 planetas para el año 2030 para cubrir las necesidades si se continúa por este camino las tendencias de la economía y en general el comportamiento de los patrones de producción y consumo a escala global. O sea, dejar sentado eso para comenzar, el cambio climático como un reto ambiental, pero también como un reto para el desarrollo y la necesidad de verlo en su interrelación con otros importantes retos ambientales como los que mencioné, y destacando en este segundo aspecto problemas ambientales, sobre todo aquellos problemas ambientales que tiene la mayor parte de la humanidad, los países subdesarrollados, y que tienen que ver con la condición de subdesarrollo y pobreza en que se encuentran los mismos. Como muchos de esos sectores de la población no tienen en muchas ocasiones otra opción que afectar al medio para escasamente tratar de sobrevivir. Una situación muy diferente a la afectación al medio que se da en países altamente industrializados, donde es por la vía, por ejemplo, de emisiones crecientes de gases de efecto invernadero o de patrones de producción y consumo dilapidadores
que se afecta el medio. Es ese contraste entre la situación muy diferente que tienen unos y otros a escala global, es necesario tenerlo en cuenta a la hora de tratar este tema del cambio climático, ya que a la hora de definir, como veremos posteriormente, niveles de responsabilidad entre distintos grupos de países, entre distintos agentes, es bueno considerar estas asimetrías económicas y sociales que están presentes a escala global. Es muy importante en algunas de estas reflexiones destacar el hecho de que cuando se habla hoy de cambio climático, la percepción que se tiene es mucho más cercana a los impactos que ya se observan a escala global. O sea, impactos de ese cambio climático que se hacen más frecuentes, que tienen consecuencias más importantes para los pueblos. Y sin embargo, esta situación no ocurría hace aproximadamente 10, 12 años, cuando se lanza por primera vez a conocimiento de la humanidad el famoso libro de El futuro común. O sea, es muy difícil en la actualidad verlo a través del tiempo, cómo es que llega a convertirse el cambio climático realmente en un fenómeno que es mucho más, se percibe de una forma mucho más dramática en la actualidad. E incluso es importante destacar los resultados científicos que se han estado acumulando a lo largo de este periodo, y por eso la percepción cambia. ¿Cuáles son los resultados desde el punto de vista de la ciencia del cambio climático que hoy en día reportan a la humanidad ese tipo de percepción más real de lo que ocurre? Sí, antes de referirme a los aspectos científicos o a las evidencias científicas, que por supuesto es un aspecto fundamental, quería destacar el hecho de que el debate en sentido amplio sobre el cambio climático tiene dos aristas fundamentales. Una esta, la de las evidencias científicas, y otra todo lo referido al debate político en torno a las negociaciones internacionales sobre el cambio climático. Pero bueno, comenzando con el tema de las evidencias científicas, como señalabas, en los últimos tiempos, en las últimas décadas, se han hecho mucho más evidentes todos los impactos del cambio climático, y las evidencias tienen que ver con estos impactos ya observados del cambio climático, y también con los impactos futuros. O sea, esto es muy importante, o sea, no concebir al cambio climático como algo únicamente del futuro, de las próximas décadas, de 2050, de 2100 o más allá, sino también el cambio climático como un fenómeno que ya ha venido afectando, que está afectando a nuestras sociedades, que está presente a partir de distintos impactos como algunos que mencionaremos, y eso es fundamental para no solo la percepción del problema, sino también para pensar en la necesidad de respuestas, de estrategias de respuesta que sean oportunas, que sean tempranas y que tengan correspondencia con estas evidencias cada vez mayores. Hablando de evidencia, por ejemplo, yo me detendría, para comenzar, en los resultados de los informes de evaluación sobre el cambio climático del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Recordar que este es un grupo, el IPCC, como se le conoce por sus siglas en inglés, que fue creado en el año 1988 a instancias de la Organización Meteorológica Mundial y del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y que desde su creación en 1988 ha venido haciendo evaluaciones integrales periódicas sobre el estado del cambio climático, que en la actualidad se estructura en torno a 3 grupos de trabajos fundamentales, uno de ellos dedicado específicamente a la ciencia del cambio climático, donde especialistas en ciencia de la atmósfera, meteorólogos y otras disciplinas afines se dedican a estos aspectos, en particular a la evaluación de importantes indicadores como el comportamiento de las temperaturas, elevación del nivel del mar, comportamiento de las precipitaciones, etcétera. En fin, un grupo de trabajo dedicado a la ciencia del cambio climático, un segundo grupo, el grupo de trabajo 2, dedicado a impactos del cambio climático, vulnerabilidad y adaptación ante ese fenómeno, y el grupo de trabajo 3, dedicado a la mitigación del cambio climático, o sea, en estrategias de respuestas, medidas para reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero. Ya este grupo intergubernamental de expertos ha producido 4 informes integrados, ha hecho además informes especiales sobre algunas temáticas muy relevantes en relación con esos estudios, pero estos 4 informes integrados que se han realizado se han publicado, por ejemplo, el primero de ellos en 1990
el segundo en el año 1995, el tercero en el año 2001 y el cuarto en el año 2007, que fue justamente el año en que obtuvo este grupo intergubernamental el premio Nobel compartido con el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, el premio Nobel de la Paz. Ahora bien, en este momento se está trabajando en la quinta evaluación sobre el cambio climático, el quinto informe de evaluación, teniendo en cuenta la necesidad de sistematizar todas estas informaciones. Es bueno destacar que el IPCC no crea nuevo conocimiento, o sea, no hace nuevas investigaciones, lo que hace es sistematizar, recopilar y sintetizar las investigaciones que hacen expertos en distintas regiones del mundo acerca de estas tres grandes dimensiones: la ciencia, los impactos y la adaptación y la mitigación ante el cambio climático, y se vuelca toda esta información a esas evaluaciones. Esto, además, decir, si vamos a tomar, por ejemplo, la última concluida, el cuarto informe de evaluación, que fueron contundentes los resultados de la ciencia en este sentido. O sea, ahí quedó claro que resulta inequívoco el calentamiento del sistema climático. O sea, que existe un calentamiento de ese sistema climático. Y también se concluye, además, que la mayor parte de ese calentamiento del sistema climático, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, estuvo muy probablemente asociado a las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la actividad del hombre. O sea, que ahí el elemento de la contribución del hombre al reforzamiento del cambio climático es fundamental. Si bien hay causas naturales que contribuyen, las evidencias son cada vez mayores de que la actividad del hombre está presente, y que en la medida en que prevalecen este tipo de patrones de producción y consumo, como los que analizamos en la conferencia anterior sobre el tema energético, en la medida en que prevalezcan ese tipo de comportamiento, de patrones energéticos, por supuesto que continuarán las emisiones y continuará reforzándose este tipo de problemas. Estos años más recientes, particularmente calurosos, son expresión también de ese calentamiento global. El año 2010 fue un año especialmente caluroso, y se asocian esos comportamientos al reforzamiento del efecto invernadero y al agravamiento del cambio climático. Por supuesto que, de mantenerse las tendencias que fueron evaluadas en ese informe del IPCC, esa institución señala que las temperaturas del planeta hacia finales de este siglo podrían aumentar en un rango que va entre 1,1 y 6,4 grados Celsius. O sea que es un rango amplio, pero sin lugar a dudas, si ocurriera algo cercano a lo que refiere el límite superior de ese rango, o sea, algo cercano a 6,4 grados, sería catastrófico para el planeta. O sea, serían realmente niveles de incremento de temperaturas sumamente altos. De hecho, un incremento de temperatura de 2 grados Celsius con relación a los niveles preindustriales, se señala que sería una reducción significativa del incremento de la temperatura, pero aún ese nivel de incremento de la temperatura afectaría considerablemente a países y regiones muy vulnerables, como los pequeños estados insulares, como países africanos con una elevada propensión a la sequía, países muy pobres, etcétera. O sea que son algunos de los elementos con relación a este tema de las evidencias científicas, pero también hay que tener muy en cuenta que cuando hablamos de los impactos del cambio climático, estamos hablando de un fenómeno que afectaría y está afectando prácticamente a todos los sectores socioeconómicos. O sea, hay afectaciones para la agricultura, en la medida en que tienden a reducirse los rendimientos de cosechas con las altas temperaturas. Hay afectaciones para la pesca, también por la vía del incremento de las temperaturas. Hay afectaciones para sectores como el turismo. Tengamos en cuenta que muchas de las instalaciones turísticas, como ocurre en nuestro país y en cualquier otro donde el sector turístico tenga una presencia importante en la economía, muchas de esas instalaciones se ubican cerca de los litorales en caso de ser países insulares, y lógicamente son extremadamente vulnerables esas instalaciones a fenómenos tales como la elevación del nivel del mar. Elevación
del nivel del mar, que puede darse, entre otras razones, por la vía del derretimiento de los hielos polares